Cetomix presenta. Ya, no, vete en la cabina, vámonos. Cetomix presenta la quinta parte del audiolibro Últimas noticias de nuestro mundo. escrito por Alejandro Gandara en 1997. En voz de Loli Zurri. Y aquí comenzamos. de Cetomix, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues regresamos nuevamente aquí, seguimos en Biblioteca Cetomix y ahora venimos con la quinta parte de este grandioso audiolibro que hemos estado leyendo sobre espías secretos. Sí, señor, y la verdad se nos quedó en suspenso. La vez pasada estaban en reunión nuestros agentes secretos de por allá, en las lejanas y frías tierras de Moscú, organizando para la misión. ¿Y qué es lo que están a punto de hacer? Pues acompáñenos a mí, a Loli Sui y a mí, en esta grandiosa aventura. Loli Sui, ¿cómo está? Bien, gracias a Cetomix. Aquí ya vamos a leer la quinta parte. Comenzamos. Así que pues ahora sí, como es ya tradicional, aquí comenzamos. Quinta parte. Lo más optimista era lo que llamaban infección, instalarse en la vida de alguien por simple contacto. En el otro extremo de las expectativas estaba la rutina, a saber, vigilancia y paciencia. ANJA Enjoy. ANJA Enjoy. se encontraba en la situación paradójica con su objetivo, la mujer nerviosa del viaje de madrugada. Por un lado, conocía el valor de la discreción y por el otro no tenía tiempo. La infección era un sistema rápido y también de riesgos alto. La urgencia le obligaba a pensar en procedimientos sencillos. El más sencillo era el contacto por azar, aunque los peces que picaban por ese método solían guardar muchas espinas. La gente recapitulaba más tarde o más temprano y generalmente acababa por sospechar de las casualidades. Prevenciones aparte, el recurso más eficaz y menos contradictorio se relacionaba con los lugares públicos. Por ejemplo, paradas y trayectos de transporte. Los agentes romeos lo utilizaron con frecuencia para el primer contacto en sus conquistas sentimentales. Ciertamente los sentimientos son bastante amigos de las casualidades y la entrada apenas dejaba huellas. En FREINWALDER Flying with Jar. lo dominaban, entre comillas, presencia residual cero. ANJ Enjoy. no estaba preparada para hacer ese camino con una mujer. No le quedaba más remedio que esperar su ocasión, o mejor dicho, construirla. Al comenzar la vigilancia, le dio vueltas a toda clase de procedimientos, incluso llamar a BACHMANN y retractarse y montar un operativo directo, recurriendo a las fórmulas convencionales de identidad falsa y asuntos verosímiles, bancos, seguros, problemas con la administración, etc., que quizás hubieran sido lo más a propósito para el caso.
pero dar tantas vueltas solo consiguió dejarlas en una situación hipnótica con su presa. Además, seguir a una persona es separarla del mundo, convertirla en el centro y depender de ella. Elisa Caño López, de 29 años, vecina de la calle Joaquín María López 3, vecina de la calle Joaquín López 3, entre paréntesis, ¿cuántos nombres y apellidos podría ponerse a una calle? Profesora de idiomas. Resultó ser al cabo de las primeras jornadas de vigilancia, miércoles y jueves, ya 1 de julio, un reloj suizo. A las 8:20 salía del portal. Se iba por el transversal de Villahermoso. Y bajaba hasta la calle de Fernández de los Ríos, donde paraba la línea 2 del autobús. Paraba la línea 2 de autobuses municipales. En el camino se detenía en un kiosco y miraba revistas, nunca diarios, sin comprar nada. Cerca de la parada había una peluquería y la tienda de un vaciador con un cartel que añadía especialidades en paraguas plegables. Elisa Caño sentía curiosidad por los cuchillos. Después de unos 25 minutos de viaje, se apeaba en la plaza de Alonso Martínez. En el vestíbulo se sentaba cerca de la portezuela de salida. Se levantaba invariablemente en cuanto descargaba a los pasajeros de la parada anterior a la suya y tomaba posiciones aunque el interior estuviese vacío. ANJA se las había arreglado bastante bien para registrar los movimientos de Elisa. Desde la motocicleta, una Puch de 30 cc con buena aceleración y al mismo tiempo quedar fuera del alcance visual del habitáculo. La mujer rodeaba por el camino más largo la plaza, destino y entrada en el portal de la calle Sagasta, número 31. Pasaba entre 5 y 10 minutos de las 9. En el recorrido se miraba en las lunas de la cafetería Santander y cruzaba los semáforos con una parsimonia aristocrática. La segunda planta del edificio de esa dirección, fachada burgués de principios del siglo y un vestíbulo umbrío guardado por un portero en un cuchitril pegado al ascensor, permanecía a International House, centro privado de enseñanza de idiomas. Había comprobado que subía a pie y que pasaba la puerta. A las 13 horas la profesora Caño volvía a estar en el portal, cruzaba el semáforo y entraba en la cafetería Santander, donde permanecía no más de 40 minutos, tomando un almuerzo que consistía en un plato combinado y una Coca-Cola. El postre eran dos cigarrillos seguidos. Luego daba un paseo hasta un mercado popular de la calle Fernando VI, donde hacía una pequeña compra, embutidos, barra de pan francés, y se llevaba en una bolsa de regreso al trabajo. No se encontraba con nadie en 2 horas que
que duraba la salida. Se detenía a menudo en los escaparates de forma distraída, sin buscar ni interesarse en nada. En el último tramo del paseo, Boulevard de Santa Bárbara, encendía otro cigarrillo, subía hasta la plaza. A punto de dar las 5, cruzaba de nuevo el portal de Sagasta. Abandonaba definitivamente su trabajo a las 17:30. ANJA Enjoy. causó un gesto curioso de la mujer a la salida. Se paraba en la acera por unos instantes mirando hacia su derecha, como si tratara de atisbar algo lejano. Quizás también si dudase en tomar la dirección opuesta a la que seguía para coger el autobús de regreso. Pasaba el momento, se giraba y echaba a andar con paso rápido y sin discreciones. Iba directamente a casa. Hacia las 21:30 aparecía de nuevo. Compraba una cajetilla de cigarros logo M Light en un bar, una treintena de metros bajando la calle, siempre en el mismo bar, aunque había otros abiertos y más cerca. Nada hasta la mañana siguiente. En cuanto al sujeto físico, respondía a una mujer morena, de 1,70 m de altura y delgada, quizás de apariencia un poco mayor a la de su edad. Vestía sin llamadas de atención y con ropa cuidada de estilo profesional. El edificio de Joaquín etc. tenía 6 pisos y 3 viviendas por planta. El de la profesora de idiomas daba al interior, de modo que desde la calle era zonas ciegas. ANJA empezó componiendo una lista de los que entraban y salían, pero finalmente optó por manejar el sentido de suspensión de la nómina de inquilinos. No detuvo nada, en correspondencia con lo informado por BACHMANN. No apareció ningún hombre con afinidades explícitas a la profesora de idiomas. El barrio tampoco derrochaba sugerencia. Clase media en todos los materiales, incluidos los del alma. Algunos reflujos universitarios del lado de Moncloa. Comercios pequeños. La estadística nacional de bares por habitante. La placita arenosa del esparcimiento, edificios de cemento y ladrillo. No fue capaz de imaginar allí más de lo evidente. De vez en cuando pasaba por su cabeza la posibilidad de descubrir al hombre de la moto. En el informe de BACMANN se hablaba de un hombre corpulento y luego de unas presiones hechas por el testigo, cuya desorientación química debió de estimular alguna vena plástica. Un gran mono en una moto, al parecer se refería a una postura sobre un vehículo proporcionalmente pequeño. El vestíbulo hablaba también de un brillo en la cabeza, pellejo lustroso o era muy rubio. Seguramente se trataba de algún vecino al que ANJ vería en algunos momentos, aunque con características menos acusadas. Algunos personajes trascendentes, en cambio, se quedaron en la retina. Una mujer algo excesiva, vestidos de velo y cinturón, cabellera teñida de negro,
enmascarada por la cósmica y más cerca de los 70 que de los 20, solía entrar en el inmueble hacia las de 19:45 como una niña de 6 y 7 años, rellenita y morena, vestida de colores llamativos. La mujer volvía a salir 15 o 20 minutos más tarde para no regresar hasta la mañana. Recogía a la niña a eso de las 8. Tal vez fuese una abuela con su nieta o una institutriz que se negaba al paso del tiempo de los pretendientes. Los otros personajes retenidos llegaban de madrugada. Había un trasvestido, especie de Batusistu, en bodíes y zapatos de plataforma, que se cimbreaba peligrosamente hasta agarrarse a un portal de Vallehermoso. La otra figura era la de un bohemio cuarentón, rama artística, cabeza afeitada, vestido como un gángster de tópico americano, muy pálido y menudo, siempre borracho y cabizbajo, que se perdía por la zona. ANJA Enjoy. había vigilado a la profesora de idiomas durante las primeras 36 horas sin interrupción. Después le cedió un turno de 10 a BACHMANN. Dutchman. La furgoneta, un monovolumen de la marca Renault con cristales ahumados, era cómoda y asfixiante. Apenas hablaron, se morían de cansancio y solo le dio tiempo a ver la sonrisa petulante de Klaus. Regresó antes del amanecer. La abotargada cara de BACHMANN, ahora menos arrogante, dijo sin novedad y desapareció, y probablemente con la sensación de haber hecho un gran esfuerzo de caza a una gran pérdida de tiempo. ANJA vio más tarde cómo salía un sol amarillo, perfilado por la oscuridad de los cristales, limpiamente amenazante. El descanso había tenido un efecto perverso y ahora lo necesitaba, o por lo menos pensaba que lo necesitaba. Más que antes imaginó la clase de día que le quedaba por delante y simplemente pensó: voy a ver qué pasa dentro del autobús. Quería hacer algo distinto y puede que hubiese llegado el momento de cambiar la onda. Más tarde sacaría conclusiones. El cansancio, cargado con la inutilidad de las horas paradas, fue decisorio. No hubo flexión. Para ANJ, más tarde, fue esa misma noche. El cuerpo de Juan empezaba a apretarse contra el suyo y notaba que la sangre se abría como una delta. Entonces surgió las razones que deberían haber surgido junto al sol de los cristales oscuros. Pensamientos cayeron sobre ella como una corriente liberada. La decisión de meterse en el autobús podía significar el cede de la vigilancia de la casa. Si Elisa Cañón se fijaba en ella por casualidad y la descubría después en la calle, tendría que desaparecer. Disculpen, radio escuchas de Azetamix. Le voy a repetir esta frase. Si Elisa Caño se fijaba en ella por casualidad y la descubría después en la calle, tendría que desaparecer para siempre
y montar un dispositivo distinto y con personas que tendrían que llegar de otro lado. Walter Baus merecía la pena añadir las consecuencias laterales. Era consciente del riesgo de los métodos directos que solían dejar huellas cuando faltaba cálculo y también asustar a los pájaros por mucho que ella pensara que nadie examinaría huellas, que allí no había pájaros y que la muerte de Carl fue un accidente de tanta gravedad como ridículo, al servicio de la vocación alcohólica de la víctima. El problema era que no había hecho ninguna clase de cálculo y que se había limitado a saltar en el vacío. Se acordó de Bachmann y de su escepticismo. Por último, estaba la mujer de la que no había averiguado nada con entidad. Bueno, sabes que estaba sola, eso era algo, y que hizo lo mismo todos los días, eso también era algo. Quizás fuera la misma cosa. Después de todo, en cuanto a la presencia física de Lisa Caño, no había nada que añadir, porque nada había sacado de ella. Era o había sido como seguir a un fantasma que dejaba la estela del movimiento y cuya sustancia se recortaba como gelatina, algo densa sobre lo que la rodeaba. Tenía que hacer esfuerzos incluso para los datos elementales, estatuas, aspectos y demás, pero no disponía de nada estructural, formas de moverse, gestualidad, ni tampoco rasgos sobresalientes, nada que identificara aquel cuerpo que lo situase al menos en una cierta categoría de cuerpos o de identidades. Nada. ¿Qué clase de trabajo había hecho? Una especie de informe mental. Eran datos para dar para un expediente de los que había leído tantas veces, rellenado por un colaborador aficionado, con un confidente o por el pinche de un departamento de interior tras investigar a una niña armada con una goma para el pelo y sobre lo que ella misma había escrito deducciones en los 14 meses empleados en la Norman-Strauss, en aquel mundo de archiveros, legados y funcionarios que investigaron hasta el polvo levantado al pasar la página. Todo pudo concluir así, en una mala decisión seguida de otra, peor, falta de cabeza y de análisis, métodos precarios, ignorancia completa sobre el objetivo, rellenando documentos imaginarios, consecuentemente inútiles, recibiendo finalmente un golpe de fortuna que quizás los arreglase todo o quizás conduciese definitivamente a la catástrofe. ¿En qué estaban pensando ahora que Juan la tocaba con los labios y resbalaba por una suave pendiente de sudor? Podía sentir el ardor que fundía la piel y reconocer que la forma en el que él la deseaba esa noche y la forma en que la tocaba se había transformado como por manos de un extraño. Su amor era mecánico desde hacía tiempo. Ahora Juan había cambiado.
ahora mismo estaba cambiando. La apretaba con fuerza. La poseía en el límite de la angustia y le abría un cuerpo desconocido. Fue cuando precipitadamente, por ese deseo distinto, por lo que no puedo evitar la sensación del salto al vacío y de los errores, el círculo se cerró, cuando se advirtió la impotencia para acompañar a Juan en su deseo, y tuvo que observarlo con una emoción verdadera, pero fría, alejándose mientras él cabalgaba hacia el final. Tal vez no se trataba de Juan, tal vez se trataba de ANJ descubriendo su secreto y su miedo. Bueno, Azetamix, acabamos la parte 5. No sé si quiera que leamos la parte 6. Bueno, no. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, mixeros, por nuevamente... No, vamos a dejar mejor el suspenso para ver qué es lo que sucede. ¿Qué sucederá con el Joey y Javier? Ahí está muy la cosa. Pero bueno, pues ahora de Moscú nos saltamos a Santander. ¿Qué punto del mundo recorreremos con nuestros agentes secretos? Descúbralo en las últimas noticias de nuestro mundo, parte 6 a continuación. Y recuerden, mixeros, que esto continuará. Cambio fuera a AZMix.